El miedo a la opinión pública, como cualquier otra modalidad de miedo, es opresivo y atrofia el desarrollo. Bertrand Russell dice que muy pocas personas pueden ser felices sin que su modo de vida y su concepto del mundo sean aprobados, ya sea por las personas con las que mantienen relaciones sociales o por las personas con que viven. Vivimos tratando de adaptarnos a nuestro círculo más cercano, nos demos cuenta o no. En cada decisión, tenemos más en cuenta cómo será percibida tal decisión por los demás que cómo esta misma repercutirá en nuestras vidas. El mismo autor afirma que el miedo a la opinión pública es opresivo y atrofia el desarrollo, ya que para ser felices o alcanzar nuestro máximo potencial, en muchas ocasiones deberemos tomar decisiones que irán en contra de aquello que desde pequeños hemos entendido que es lo correcto, y no todo el mundo está dispuesto a tomar ese riesgo. En ese punto, si nos torcemos ante aquello que hemos tomado como real, se produce la atrofia del desarrollo. La opinión pública es por tanto construida por todas aquellas reacciones a nuestras acciones por parte de terceras personas, ya sean cercanas como familia, amigos o conocidos, o de las instituciones del país y gobierno donde vives. De hecho, el primer grupo es influido por el segundo. Podemos llegar a ver muchos ejemplos en nuestra propia vida, incluso en donde uno va en contra de algunas de sus más profundas convicciones y anhelos, tan solo para sentir la tranquilidad de que está haciendo lo que es aprobado por los demás. Acerca de este hecho sigue su artículo Russell diciendo que la mayoría, por supuesto, se encuentra a gusto en el ambiente en el que le ha tocado vivir. Han asimilado de jóvenes los prejuicios más en boga y se adaptan instintivamente a las creencias y costumbres que encuentran a su alrededor. Un buen ejemplo de ello podemos verlo en aquellos que idolatran a esos mismos que ejercen su poder en contra de sus propios intereses, como por ejemplo aquellos que muestran respeto y admiración a empresarios que no se preocupan ni un instante por el bien de ellos. Matiza a su vez Russell que pese a ello, existe una gran minoría que para los cuales tal actitud de aquiescencia les es imposible. Estos individuos suelen ser aquellos con intereses e inquietudes que van más allá del mero hedonismo, del mero confort. Nace de aquellos con inquietudes artísticas e intelectuales, y cuyos intereses no son satisfechos con la mera comodidad de no ir a contracorriente. El objetivo de Russell es guiarnos y señalarnos la procedencia de esos miedos, y mostrarnos las herramientas que poseemos para afrontarlos, y para empezar nos advierte del modo en que más daño pueden hacernos estas opiniones. La opinión pública siempre es más tiránica con los que la temen obviamente que con los que se muestran indiferentes a ella. Los perros ladran más fuerte y están más dispuestos a morder a las personas que les tienen miedo de que a los que tratan con desprecio. Y el rebaño humano es muy parecido en este aspecto. Si se nota que les tienes miedo, les estás prometiendo una buena cacería. Pero si te muestras indiferente empiezan a dudar de su propia fuerza, y por tanto empiezan a dejarte en paz. A continuación, Russell habla de cómo la mayoría de esas críticas negativas parten del sentimiento de ofensa que su emisor padece al toparse con un modo de vida distinto, una opinión distinta, que puede hacer tambalear los cimientos de su visión del mundo. Del mismo modo que muchos de nosotros alguna vez hemos ido en contra de nuestra propia voluntad con tal de adquirir algo de aprobación, eso mismo hacen esos individuos en mayor o menor medida, dicho en otras palabras, atacando aquello que les genera incomodidad. Todo se trata de esto al final. Evitar la incomodidad. Como escribió el propio Russell, a las personas convencionales les enfurece lo que se sale de la norma, principalmente porque consideran estas desviaciones como una crítica contra ellas. Es por este motivo que si te sales de la norma o sigues tus propios valores, te toparás con muchos obstáculos, pues como dice Bertrand al inicio, la mayoría se siente cómoda en la opinión común, en el statu quo, y cuando este statu quo es cuestionado, estos reaccionarán tratando de callarte, porque se sentirán atacados a un nivel personal. En otras palabras, su vida emocional se sostiene a través de la validación social. Por este motivo, como bien dice Russell, no estar adaptado no significa siempre estar mal. Y cito, en esta época del psicoanálisis, es habitual suponer que si algún joven no está en armonía con su entorno, tiene que deberse a algún trastorno psicológico. La opinión pública en el país que sea no es la opinión mayoritaria porque sea la más justa, noble o beneficiosa para todos, sino que lo es únicamente en tanto en cuanto se alinean con los intereses de aquellos que tienen el poder. Lo que prevalece en la sociedad no es la verdad, sino la visión de unos pocos, de unos intereses que muchas veces se nos hacen opacos. Y lo deja claro Russell con las siguientes palabras. Cuando el entorno es estúpido, lleno de prejuicios o cruel, no estar en armonía con él es un mérito. Y estas características se dan, en cierta medida, en casi todos los entornos. Es por eso por lo que no estar en armonía con el entorno social no tiene por qué ser algo negativo necesariamente. Como bien dijo el pensador Jiddu Krishnamurti, no es signo de buena salud el estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Es por ello por lo que insisto en que todo el mundo debe desarrollar al máximo su capacidad crítica,
Si nos dejamos únicamente llevar por nuestro lado emocional, acabaremos aceptando la visión del entorno social, aquella que no nos haga padecer. Una parte de nosotros desea ser aceptado y evitar el dolor, pero la otra parte desea ser libre de la opinión de los demás y hacer todo aquello que cree bueno y necesario para su modo de vida, e incluso para los demás, a pesar del sufrimiento que esto pueda conllevar. A todo esto puede que en ocasiones la opinión pública coincida con la verdad y sea adecuada, aunque raramente sucede. Opinión pública no es sinónimo de mentira, pero quien debe darse cuenta de ello tiene que ser nuestra capacidad de razonar críticamente, de analizar los hechos, de buscar datos e información que nos acerque a la verdad, y no precisamente la opinión pública. Haciendo referencia a todo esto, Russell nos plantea un ejemplo que nos puede ayudar a entender más nítidamente a qué se refiere. Y cito: no se debe aconsejar a los jóvenes que cedan a las presiones de los viejos en asuntos vitales. Supongamos, por ejemplo, que es usted un joven que desea dedicarse al teatro y que sus padres se oponen, bien porque opinen que el teatro es inmoral, bien porque les parezca socialmente inferior. Pueden aplicar todo tipo de presiones. Pueden amenazarle con echarle de casa si desobedece sus órdenes. Pueden decirle que seguro que se arrepentirá al cabo de unos años. Pueden citar toda una sarta de terroríficos casos de jóvenes que fueron tan insensatos como para hacer lo que usted pretende y acabaron de mala manera. Y por supuesto, puede que tengan razón al pensar que el teatro no es la profesión adecuada para usted. Es posible que no tenga usted talento para actuar o que tenga mala voz. Pero si este es el caso, usted lo descubrirá enseguida, porque la propia gente de teatro se lo hará ver. Y aún le quedará tiempo de sobra para adoptar una profesión diferente. Los argumentos de los padres no deben ser razón suficiente para renunciar al intento. Si a pesar de todo lo que digan usted lleva a cabo sus intenciones, ellos no tardarán en ceder mucho antes de lo que usted y ellos mismos suponen. El gran aprendizaje que podemos sacar del artículo de Russell es que a pesar de lo que puedan decirnos, al final del día tiene que ser uno mismo el que se dé cuenta de si va o no por el buen camino. Tener la valentía y capacidad crítica para actuar por uno mismo. No guiarse por ideas, sensaciones o opiniones, sino por la realidad. Russell opina que se hace demasiado caso a las opiniones de otros, tanto en cuestiones importantes como en asuntos pequeños, y nos dice que como regla básica, uno debe respetar la opinión pública lo justo para no morirse de hambre y no ir a la cárcel, y que todo aquello que pase de este punto es someterse voluntariamente a una tiranía innecesaria, y lo más probable es que interfiera con la felicidad de miles de maneras. Todo esto puede parecer muy relativo y sin importancia, pero es más importante de lo que parece, porque en muchas ocasiones creemos poseer la verdad, sin embargo somos incapaces de ver si estamos en lo cierto o no. Y acabo este vídeo con el cierre del artículo de Bertrand Russell. Y cito: mientras este tipo de miedo siga teniendo fuerza, será difícil lograr nada verdaderamente importante, y será imposible adquirir esa libertad de espíritu en que consiste la verdadera felicidad, porque para ser feliz es imprescindible que nuestro modo de vida se base en nuestros propios impulsos íntimos, y no en los gustos y deseos accidentales de los vecinos que nos ha deparado el azar, e incluso de nuestros familiares. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya sido de utilidad. Dadle me gusta que ayuda al algoritmo y suscribiros si no queréis perderos ninguna novedad. Un saludo y hasta pronto.